Que el Señor los bendiga, hermanos. Es un privilegio el poder estar en esta tarde con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Estoy agradecido con Dios porque pues, nos trae por estos lugares, por estos rumbos, conociendo nuevos estados, conociendo nuevas personas, nuevos creyentes que se gozan en la presencia del Señor, hermano. Decía hace un momento, el Señor está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y solamente está esperando que usted y yo abramos nuestro corazón. Que usted y yo abramos nuestro corazón y le permitamos que Él entre y tome posesión de nosotros. Y haga con nosotros lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Quiero invitarte, hermano, a que me acompañes en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y puede glorificar el nombre del Señor cuando se encuentre en la cita mencionada. Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Puede ponerse de pie, hermano, y le damos lectura a todos a una sola voz. Y dice de la siguiente manera, hermanos, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Puede cerrar sus ojos, hermano. Señor, en esta hora, Padre, ha llegado el momento de compartir tu palabra. Ha llegado, Señor, el momento en que tú hables a cada una de nuestras vidas, Padre. Hemos adorado tu nombre, te hemos bendecido, te hemos entregado, Señor, nuestra adoración. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento que tú hables a cada uno de nosotros, que tú hables y trates a cada una de nuestras vidas, Señor, y que nos hagas salir de este lugar renovados, que nos hagas salir, Señor, de este lugar confortados con tu presencia y desafiados, Señor, a seguir permaneciendo, Señor, en búsqueda de tu presencia. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Leímos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15, y dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Colosenses, en esta carta encontramos a una iglesia llamada Colosas, en una ciudad llamada Colosas. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia porque en aquel entonces había un grupo de personas que se había levantado, y este grupo de personas estaban demeritando la obra del Señor Jesucristo. Para ellos decían: no es posible que la salvación del hombre se obtenga por la muerte de otro hombre, se necesita mucho más que eso. Ellos decían que la salvación del hombre se obtenía en base al conocimiento y la autodisciplina. Y este grupo de personas eran denominados los gnósticos. Ellos afirmaban que solo a base de esfuerzos y posesión de conocimiento se podía adquirir la salvación, intentando hacer creer a los hermanos de Colosas que podían alcanzar la plenitud espiritual en base al conocimiento y la autodisciplina. Pero dice la Escritura que había en aquel lugar un hombre llamado Epafras, un hombre que había sido fruto del trabajo evangelístico del apóstol Pablo. Y cuando este hombre llamado Epafras escucha todas las herejías, escucha todas las falsas enseñanzas que se estaban levantando en aquel entonces, este hombre inmediatamente se comunica con el apóstol Pablo y le hace notar y le hace saber qué era lo que se estaba enseñando,
qué era lo que se estaba levantando en aquel entonces. Y el apóstol Pablo envía esta carta a los colosenses, denominada como la carta suprema, una carta en la cual Pablo les recuerda a los hermanos de Colosas que solamente Cristo es suficiente y que Él es quien tomó nuestro lugar y que solo de Él proviene la salvación, porque Él es el Dios mismo. Pablo, hermano, rápidamente escribe a los hermanos de Colosas, no tratando de defender una por una las enseñanzas que se habían levantado en aquel entonces, sino tratando de elevar a Cristo hasta lo más supremo, tratando de encerrar a Cristo como el todo del hombre y que de Él proviene todo. Y él dice, hermanos, en el primer capítulo de Colosenses, capítulo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él existen todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Solamente Cristo, hermano, solamente de Él provienen todas las cosas y solamente Él es la cabeza de la iglesia. Solo de Él proviene todo lo bueno que a usted y a mí y al ser humano se le ha sido otorgado. Es por eso, hermano, que en esta carta el apóstol Pablo anima a los hermanos de Colosas a permanecer en la doctrina que les había sido enseñada, en todas las enseñanzas que el apóstol Pablo había dado a sus vidas, afirmando que por medio del valioso sacrificio de Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que tenían la salvación, el perdón de los pecados. Es que por medio de aquel sacrificio de Cristo, el decreto había sido anulado y aparte tenían la victoria asegurada. Es por eso que hoy, hermanos, al ver estos versículos que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosas, veremos, hermanos, los beneficios en la vida del creyente consecuentes de la obra redentora. Al no olvidar, hermanos, usted y yo estos beneficios que el apóstol Pablo nos habla en esta porción de la Escritura, y al tenerlos presentes en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano, lograremos estar firmes en medio de todas las corrientes que en la actualidad se han estado levantando. Lograremos estar firmes cuando quieran venir a engañarnos y a decirnos cosa contraria a lo que usted y yo creemos. Por eso, hermano, el primer beneficio del cual te quiero hablar es que la transgresión fue perdonada. Versículo 15 del versículo 13 del capítulo 2 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermano, la humanidad había quedado separada de Dios debido al pecado. Y no había, hermano, una ofrenda aceptable que satisfaciera las demandas de la naturaleza santa de Dios. Es por eso, hermano, que Dios, al ver que la humanidad no tenía un sacrificio aceptable, el cual pudiera ofrecer para la salvación y para obtener el perdón de pecados, al ver que no había una ofrenda que pudiera satisfacer la naturaleza santa de Dios, y al ver que no podíamos hacer nada como humanidad para ser salvados de la paga que teníamos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es ahí donde Dios dice: estos no tienen algo que ofrecerme, pero yo tengo algo que ofrecer por ellos. Y es ahí donde inicia el plan de redención del ser humano. Es ahí donde Dios dice: envío a mi Hijo Jesús a que tome su lugar y a que muera por ellos. Y así poder restablecer una comunicación entre el Creador y su criatura. Y así poder restablecer una relación entre el ser humano y el Dios que lo había creado. Y entonces Dios envía a su Hijo a la tierra. Y Él toma nuestro lugar y toma nuestro lugar en aquella cruz y muere por cada uno de nosotros. Fuimos comprados, hermanos, a precio de sangre, a precio de dolor, a precio de sufrimiento y de agonía. Fuimos comprados a precio de agonía de Dios, hecho hombre por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Un Dios hecho hombre sin pecado,
un Dios hecho hombre sin mancha, sin culpa, un Dios que tuvo que despojarse de todo lo que Él era para poder justificar nuestra maldad. Romanos capítulo 5, versículo 18, hermano, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos la justificación de la vida. La causa, hermano, de nuestro perdón no fue otra sino solamente Cristo. El ser humano había quedado sin valor alguno y por sí solo, hermano, no podíamos hacer nada más que recibir la muerte eterna por causa de nuestro pecado. Pecado que nos apartaba del Creador. Pero dice la Biblia, y cuán maravilloso es que la Biblia dice: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos dio una nueva esperanza, borrando todo el pecado que agobiaba nuestras vidas, y lo hizo, hermano, por una sola razón: porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. El segundo beneficio, hermano, que se nos fue otorgado a través del sacrificio de Cristo, es que el decreto fue anulado. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El amor de nuestro Señor, hermano, anuló el acta de los decretos. Pero ¿de qué acta está hablando el apóstol Pablo en estos versículos? Si nos vamos un poco a estudiar la palabra acta, que en aquel entonces se estaba haciendo alusión, dice que es una palabra que generalmente se usa cuando se habla de una obligación monetaria reconocida por el deudor. Alude al reconocimiento escrito de una deuda, una obligación o sentencia por alguna culpabilidad. Usted y yo, hermano, estábamos envueltos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestra sentencia final, hermano, era la muerte. La esperanza para nosotros no era ninguna. Y entonces vino uno que se despojó de todo lo suyo y no se aferró a nada por amor a nosotros, y tomando forma de hombre, hermano, tuvo una muerte, y muerte de cruz, una muerte humillante, sin él tener un gramo de culpa, pero sí tenía un amor inagotable por todos nosotros. Tomó nuestro lugar porque él pensó en nuestro futuro. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que, hermanos, Él quitó el decreto de en medio, ese que nos separaba a usted y a mí de Dios, y lo anuló por completo. La sangre preciosa de Cristo le dio valor a la vida del ser humano. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en aquella cruz, le dio valor a usted y me dio valor a mí. Y esto, hermano, me hace considerar y me hace ver una costumbre que se tiene en Japón. Una costumbre que tienen los japoneses, y esta costumbre se llama, o ellos lo denominan como el arte del kintsugi. ¿En qué consiste esto, hermano? En que ellos tienen objetos de cerámica. Ellos tienen objetos de cerámica que tienen que cuidar demasiado, que deben cuidarse mucho. Y si en algún momento, hermano, este objeto se cae y se hace pedazos, se quiebra, ellos no lo tiran. Ellos juntan cada una de las piezas y tienen un pegamento color oro que empiezan a unir cada una de esas piezas con este pegamento y lo ponen nuevamente en el lugar donde estaba. Y aquel pegamento que hace que se unan todas esas piezas
hace que de ser algo inservible, de ser algo que ya no tenía valor, de ser algo que a lo mejor usted y yo lo tomamos y lo echamos a la basura, ahora tiene un mayor valor, porque ese pegamento les da mayor valor. De la misma manera, hermano, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida no tenía rumbo, estábamos sin dirección, pero hubo alguien, y ese fue Cristo, que en la cruz del Calvario vertió su sangre, y con su sangre recogió cada una de nuestra vida hecha a pedazos, la unió por completo, y su sangre le dio un valor. Y ahora, hermano, después de no tener valor, después de ser alguien que no tenía valor para los demás, tenemos un valor inigualable que nos hace tener una esperanza y un valor mayor al que antes teníamos. Cristo, hermano, anuló el decreto y lo clavó en la cruz, venciendo al reino de las tinieblas, libertándonos, hermano, de la esclavitud del pecado. Cristo venció a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es que la victoria fue asegurada. Y este es el tercer beneficio, hermano, que tenemos a través de aquella obra redentora. La victoria fue asegurada. Otro aspecto, hermano, de la obra redentora, Pablo nos lo dice, que la cruz desarmó por completo a Satanás y determinó, hermano, su derrota definitiva. Cristo ganó la victoria sobre las fuerzas del diablo, y su plan de terminar con la humanidad fue deshecho por Cristo. Pablo hace saber, hermano, que ni el legalismo, ni la religión, ni las obras provocan la salvación, sino solamente Cristo. Solamente Él despojó a los principados y a las potestades de su dominio y autoridad. Destruyó, hermano, públicamente al mal que entró en el corazón del ser humano. Ese mal, hermano, que entró al corazón del ser humano y empezó a provocar contiendas, empezó a provocar enfermedades, empezó a provocar frustraciones, ansiedades, depresiones y todo aquello que hoy en día aqueja la vida del ser humano. El Señor tomó nuestro lugar para asegurarle una vida eterna a su pueblo, ese que reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces, hermano, exhibió la maldad públicamente para hacer saber, hermano, que nadie tiene más autoridad que Dios, y que incluso Él tiene poder para vencer a la misma muerte. Él triunfó, hermano, sobre todo. Él restauró la relación de la creación con su Creador, y ahora, hermano, nos permite no solamente ser llamados creación suya, sino también nos permite, hermano, ser hijos de Dios. Cristo, hermano, demostró en aquel día que a pesar del sufrimiento y el dolor que hacen parte del día y de la vida diaria, Él tiene toda autoridad para restaurarlo absolutamente todo, y que con su palabra respalda lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, porque dice Hebreos capítulo 13 versículo 8: Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. A través, hermano, de la obra de Cristo es que usted y yo obtenemos una victoria sobre nuestras enfermedades y dolencias. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A través de aquella victoria en aquella cruz, el Señor nos aseguró una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ante cualquier adversidad, Él ya venció. Nuestra paz es Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios capítulo 2 versículo 14. Y esa victoria, hermano, esa victoria en aquella cruz del Calvario significó una obra perfecta en el Calvario, más que suficiente. Sí, hermano, solamente Cristo es más que suficiente. La obra redentora de la humanidad desde el principio y hasta el fin
por todas las generaciones se efectuó mediante un solo acto, la muerte de Cristo en aquella cruz. Y esa victoria, hermano, hoy en día nos hace obtener un beneficio que anteriormente no podíamos llegar a tener. Si usted recuerda, hermano, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que al lugar santo, a la presencia de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote y tenía que estar limpio de todo pecado y tenía que estar viviendo en santidad, porque si entraba en pecado caía fulminado, y no había opción para el pueblo de que se acercara al lugar santo y pudiera ofrecer un sacrificio a Dios. Tenía que acceder al tabernáculo y tenía que ir con el sumo sacerdote y entregar un holocausto por su pecado y así poder ser redimidos del pecado. Pero esa obra, hermano, esa obra, dice la Biblia, que cuando fue terminada la obra en aquella cruz, el velo fue partido y entonces pudimos tener este beneficio de entrar a la presencia del Señor. Ahora ya no tenemos que acceder con un sumo sacerdote. Ahora ya no tenemos que acudir a alguien que presente y eleve un sacrificio por nuestros pecados. Ahora usted y yo tenemos la capacidad y la seguridad que podemos acercarnos a la presencia del Señor y que Él podrá escucharnos y que Él podrá dejarse sentir a nuestra vida. Ahora podemos, hermano, buscarlo en nuestra casa, buscarlo en el lugar donde nos encontremos y acceder a la presencia del Señor. Y qué maravilloso, hermano, es que podemos entrar a la presencia de nuestro Dios solamente, hermano, abriendo nuestro corazón y empezando a decirle lo que Él es para nosotros, a decirle todo lo bueno que ha sido con nosotros y lo agradecidos que estamos. Hoy en día usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia y podemos encontrar el oportuno socorro. Hoy en día usted y yo, en el lugar donde se encuentre, podemos entablar una comunicación con nuestro Dios y el Espíritu Santo se hará sentir sobre nuestra vida. Hoy en día podemos andar en el coche, en el camión, en el lugar donde estemos y la presencia de Dios va con nosotros. Hoy en día podemos acudir y tener acceso libre. Hoy no necesita de intermediarios. Hoy no necesita de nadie más, solamente de un corazón dispuesto a sentir la presencia del Señor. Y hoy, hermano, podemos decir que podemos entrar a la presencia del Señor simplemente empezando a hablar con Él. Porque Él está dispuesto, hermano, a escucharlo. Él está dispuesto, hermano, a poner su mirada sobre usted. Y cuando usted empieza a hablar, cuando usted empieza a entablar una comunión con nuestro Dios, Él empieza a verlo. Él empieza a verlo y a decir: mira mi hijo me está buscando. Y dice un dicho por ahí: el que busca, encuentra. Y el que busca al Señor, hermano, tenga la seguridad que lo va a encontrar. El que busca al Señor tenga la seguridad de que va a levantarse del lugar en donde está y saldrá diferente, saldrá renovado, saldrá fortalecido, saldrá con una nueva visión, saldrá con una nueva fuerza para poder enfrentar el problema o lo que esté viviendo, porque la presencia del Señor en nuestras vidas nos asegura la victoria. Así que, hermano, hoy te hablé acerca de los beneficios que a través de aquella obra redentora se nos fueron otorgados. El primero fue que nuestros pecados fueron perdonados. El acta fue anulada. La victoria fue asegurada y tenemos acceso libre a la presencia del Señor. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? ¿Por qué no se pone de pie?